salud, salud y servicios para las personas. So es Health and Human Services, U.S. Department of Health. Es la organización que nos da los fondos para que este programa sea llevado a ustedes. So let me, okay, muy bien. Good morning, everyone. My name is Jorge Yawal, and I am a nutritionist for the New York City Department of the Aging Consulting. This program is brought to you by the, in part by funding from the U.S. Department of Agriculture, the Health and Human Services, and also through the New York City Department of the Aging. Today, we're going to have a demonstration on how to consume salmon. And salmon is a good source of protein and also fatty acids, important for our health and immune system. And we're going to begin in a moment. So, hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, se llama hamburguesas de salmón. Y estas hamburguesas son, el salmón tiene una propiedad bastante nutritiva, tiene bastante proteína y tiene también unas grasas saludables para el cuerpo, ya que este pescado, salmón, es, tiene muchas grasas beneficiosas para el organismo que el organismo no las hace, entonces tenemos que adquirirle por medio de la dieta. So salmon is one of those fish, fatty fish, what we call. It does have a good amount of fatty acids, what is called also the omega-3 fatty acids that are essential for our bodies because our body doesn't make them, so we need to get them from our diet. And so for this particular recipe, we are going to only, the recipe calls for only three or four ingredients. So we're going to have salmon. Entonces esta receta solamente nos dice que tenemos desde 3 a 4 ingredientes y vamos a utilizar salmón, ¿no? Este salmón es fresco, pero también lo podemos utilizar en lata si queremos, ¿no? Pero hoy voy a utilizar fresco. So we can also use canned salmon, but today I'm going to use fresh. And the next ingredient is breadcrumbs. It says about 1/2 cup. And then we're also going to need an egg, already whisked. So we have an egg here. Let me put it aside. And then salt and pepper. So those are the only ingredients that the recipe called for. However, because I want to feel that we need to put in more nutrition, and also it would taste a lot much better if we add optional ingredients. También podemos utilizar ingredientes opcionales como para que nos den más nutrientes en la comida que comemos, porque recordemos que todo lo que comemos y que bebemos cuenta y es importante y cuenta para nuestra salud. So we always have to remember everything we eat and drink counts, right? So ingredientes opcionales, optional ingredients. I'm going to add some tomatoes. I'm already diced tomatoes, so I'm going to have about 1/4 cup. And then I'm going to also add some onions, chopped onions, just regular white onions, or yellow onions rather. And then I'm going to add some cilantro. If you're not familiar or you don't like cilantro, you can leave it out. But I recommend, if you haven't tried it, to go for it because it's really a nice herb. So voy a utilizar también tomates, ¿no? Voy a utilizar también cebolla picadita y también voy a utilizar cilantro. O coriander, que lo llaman también muchas personas, ¿no? Todo eso como opcional, no lo tienen que hacer. Y por supuesto, pues sal y pimienta, salt and pepper. So now we already discussed that we have the option of doing fresh, frozen, or canned. So we're going to put that aside. Ya dijimos que podríamos utilizar frisado o el salmón o fresco o de lata,
Entonces, vamos a empezar. Primero hay que lavarse las manos. So we always make sure that we're going to wash our hands, right? Before we start cooking. Hay que lavarse las manos siempre antes de empezar a cocinar y para que también ustedes sepan que estos alimentos ya están lavados, ¿no? Y ya están picados. So I pre-cut and pre-chopped all these ingredients so we're ready to go. So the first step we're going to do is put 1 cup of salmon, fresh salmon, into this nice medium-sized bowl. And we are going to smash them like this, ¿no? Vamos a poner el salmón aquí y lo vamos a tratar de migarlo con un tenedor. So, si estás utilizando salmón fresco, recomiendo que los pedacitos de salmón los cortes pequeños para que al migarlos se te haga más fácil. Porque parece ser que los corté de manera grande y no se está migando bien. Y por lo tanto ahora voy a utilizar una cuchara. Ahora sí lo voy a hacer bien. Jorge, hay una disculpa, Jorge, hay una diferencia entre la lata y el fresco en la manera que se lo cortas o lo preparas. Muy buena pregunta. So, si lo haces en lata, es mucho más fácil esta parte de aquí, este paso, porque ya está bien cocinado y entonces se desborona fácilmente, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues, va a tener una mejor forma y consistencia. La única desventaja es que tiene más sal, ¿no? La lata tiene más sal, por supuesto, pero entonces lo que puedes hacer, elimina la sal, no le vas a agregar extra sal, ¿no? So the question was, what's the difference between canned and fresh? Well, there are a few differences, right? So fresh, it's going to take me a little longer to kind of like get them so smashed like this, but canned is going to be a lot easier, right? But the disadvantage of that is that it has a lot of salt. So if that's the problem, then to circumvent that, you are going to leave the salt out. So the next thing we're going to do is we are going to add the egg. Vamos a agregar el huevo ahora. Y después le vamos a agregar el pan rallado. So we just add the egg and breadcrumbs, right? Ahora lo revolvemos bien. Vamos a ponerle sal y pimienta. Ya medí esto, entonces una cucharadita de sal y otra de pimienta. Y mi perro está aquí mirándome porque el olor del salmón lo tiene loco. Se despertó. Usualmente no camina, pero cuando huele la comida, ahí sí le da por caminar. So, here we go. So now, you can see the mix here, the mixture has quite a consistency. So, which is good because now we are going to be able to form the patties. So, la consistencia tú ves que es un poco húmeda, ¿no? Y entonces va a estar buena porque entonces así podemos formar los pequeños pancakes. So now we're going to add about 1/4 cup of onions. If you don't like the onions, you can leave them out. You can add peppers, red peppers. Are scallions a little bit less? Yep, también. So, si no te gusta la cebolla, porque no quieres mal olor, entonces le pones pimiento rojo, ¿no? Okay, so that's that. We're going to move that away. And now we're going to add about 1/4 cup of tomatoes. So, ahora vamos a ponerle como 1/4 de taza, ¿no? De tomates. Ahora sí.
Oh, y no podemos olvidar, por supuesto, el cilantro o coriander. Y mientras estoy revolviendo esto, voy a prender el skillet este que tengo acá para que ya cuando esté listo, esté caliente. So, lo que voy a hacer es hacer esto mejor. En tu casa, y si yo no estuviera aquí con la cámara, tal vez que lo mezclaría con la mano, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, ¿no? So if I wasn't presenting this and I was doing this for just me and my dog, I would probably do it a little faster and get my hands in it and in the mix and just kind of like have fun with it, right? But this is just as good also. Now, this is really looking good. So let me just show you. And now I have to get my hands now. It's inedible. So ahora sí, ¿verdad? Que tengo que utilizar las manos. Entonces, esta es la mezcla que tú realmente deseas. Para esto, entonces, tengo aquí este plato y déjame hacer esto. So, mi perro se está volviendo loco. So, lo que tú vas a hacer es voilà. La receta te van a salir por lo menos cuatro patties, ¿no? Cuatro hamburguesas. Like that. So we're going to make only two for this now because I'm going to show you two ways to eat this. There are many more ways, but I'm just going to show you two. So I'm going to put this away. I'm going to wash my hands. Cada hamburguesa es por lo menos unos 3 onzas a 3,5 de onza, ¿no? Lo puedes hacer más grande si quieres. Pero para mí eso es suficiente. Entonces esto ya está caliente. So I'm going to move this. And so you can see what I'm doing here. So this is a non-stick skillet. So I'm going to put that in there. Voila. So now we're just going to wait about 15 minutes, right? To cook it. Between the two sides. Vamos a esperar por lo menos 15 minutos para que se cocine. ¿Y cómo sabemos que está cocinado? Bueno, cuando ya está marrón en ambos lados, ¿no? Muy sencillo. Mientras esperamos hacer eso, lo que vamos a hacer ahora es, let me move this. Preparar este plato, porque lo podemos hacer como ensalada, ¿no? Ya te lo voy a enseñar en un momento, no te preocupes si no se ve. Like that. Then, I have some cucumbers here. We're sliced cucumbers. Oh boy, this is going to be delicious. They started to smell already. So I'm going to flip them in a moment. And that's the part where I'm a little always concerned about flipping because of they may fall apart. But if you're at home,
you could put it back together. I hope they don't fall apart right now. So right now, this is one up. I'm going to show you this is one option with eating it. Oh, I forgot this. I also have, oh, let me flip it right away because they're smelling now. Oh, nice. Oh, beautiful. Mira esto. Wow. I'm so impressed. I don't know about you, but this looks good. And so también tengo betabel, ¿no? O remolacha. Esto como para darle más color, ¿no? Decorarlo, como quien dice, ¿no? Y sí. Ok. El salmón, repito, tiene un buen nivel de proteína y es económico también, pues se lo pueden comprar en lata, ¿no? Y en lata está a la venta, está más reducido el precio. También tiene grasas saludables que ayudan con la presión de la sangre, a controlarla, y también ayudan a prevenir ciertas enfermedades como cánceres, ¿no? Y si tú le pones también más otros vegetales al plato, entonces le vas a añadir una mejor nutrición. So what I just finished saying is that salmon is one of those fatty fish that has essential fatty acids, beneficial for health, and it's a good source of protein. And I recommend people increase the intake of protein, especially for our population, the older adults, because of there's a good amount of research out there that says that there is some protein deficiency among the older adults. And some people may say, well, it's because they're like the tea and toast type of crowd. And that could be true too, but yeah, so this is a good source of protein. And if you also add more, you can add more nutrition to this dish by adding more vegetables. And you know, we all can always use more vegetables because it provides the antioxidants that we need for our body to stay healthy. And it also does provide fiber. And fiber is also what's keeping us regular, help us to lower our cholesterol, and it keeps us also full. So, lo que este plato también va a ayudar es a añadir es la fibra, ¿no? La fibra es muy importante para bajar el colesterol y también para que nos mantenga lleno, y también nos da mucho vitaminas y minerales y antioxidantes. So, recomiendo que agreguen más vegetales a su dieta y que incorporen esta receta, ¿no? Vamos a ver cómo se ven. Mira que no utilicé nada de grasa, ¿eh? Eso es importante. So, I'm going to wait a little bit more because this side seems like it can use a little more cooking. And we're doing good in time. So, great. Steve, ¿hay alguna pregunta en el chat? Are there any questions in the chat? Put your questions down if you like. Somebody needs to get in. Yeah, I'm just getting them in right now. No, ahorita no hay ni una pregunta en el chat, Jorge. Pero, tú dijiste que hay dos opciones que te lo vas a comer. ¿Cuál es la otra segunda opción? Oh, sí. Entonces, cuando ya esté preparado, ya lo voy a demostrar. ¿Okay? Porque la otra es un hamburger. Pero ya casi que estamos listos. ¿Qué sería un buen pan para una hamburguesa? Si lo voy a hacer en una hamburguesa, ¿qué sería un buen pan? Muy buena pregunta. El pan de trigo integral, ¿no? Completamente de trigo, como este es el que vamos a utilizar hoy acá. Y cuando dice pan de trigo, ojo, lean las etiquetas porque es importante que diga pan de trigo completo, no solamente pan de trigo. Porque si es pan de trigo, es trigo procesado, ¿no? Y si podemos, sabemos leer la receta, eso es importante, ¿no? Que diga pan de trigo
completo, ¿no? So when you read, make sure you read your labels, full labels. The question was, what is the best bread hamburger bun to use for this recipe? As usual, we always recommend whole wheat. So read your labels, full labels, and make sure that it says whole wheat, not just wheat, right? Because whole wheat is the whole grain, as opposed to just like processed wheat. And maybe, oh, now that has good color. And maybe just a little bit of some sort of syrup to make it look brown. Usually that how, especially bread comes that way. And there's a lot of sugar in bread. Hay mucha azúcar en el pan, ojo también. Entonces, además que harina, también le agregan azúcar, y al agregarle azúcar, pues ya entonces deja de ser nutritivo, ¿no? Y si alguien todavía está comiendo pan blanco en su casa, por favor, arreglen eso, porque eso no está bien. El pan blanco no tiene nada de nutriente. Si tú pones un pan blanco dentro de un vaso de agua, no hay nada ahí. Mientras que si tú pones un pan de trigo integral dentro de un vaso de agua, tú vas a ver que hay bastantes, el trigo se va a disolver, y eso es lo que favorece a nuestro estómago y a nuestra salud. I'm going to put this on the side so that I can show you ways to fix this. So let's do a hamburger, right? So I am going to use a bed of lettuce. Well, I have some greens here. You can use lettuce at home. Yo tengo aquí, como le llaman, mezcla de hojitas verdes, pero en la casa tú puedes utilizar, let me turn this off, lechuga romana, ¿no? Pero si estás utilizando lechuga iceberg, esa que viene en paquete, envuelta en plástico, por favor, no utilices eso, porque eso no tiene muy poquito nutriente. So, see now, I have this guy here ready to be put on this, in between these two pieces of bread. Like that. And Jorge, do you recommend any condiments, or what are your suggestions for that? ¿Qué es lo que me quieres decir? Disculpa. Como mayonesa o mostaza, ¿qué quedaría bien para esta hamburguesa? Como es salmón, es diferente, con otro, como una hamburguesa normal, pues uno le echará ketchup, salsa de tomate, ¿verdad? Si quieres un poquito de mayonesa baja en grasa, no le va mal, pero vas a destruir el plato, ¿no? Porque este plato está así como está solo, está muy rico. También le podrías agregar aguacate, ¿no? So you can put avocados here. The question was like, what kind of a dressing can I put in here? Well, you can put a little bit of low-fat mayo if you want. But I think it will destroy the dish. It just looks so beautiful and delicious as it is. And I would invite people to try without even putting anything else on it. What you can do is, though, squeeze a piece of lemon, because it's fresh. And that may give it a little nice taste, robust taste, right? So this is one option. The next option would be a salad, right? So for that, we're gonna do this. Just like that. And la ensalada. Y como la pregunta fue, ¿qué le puedo poner de dressing? Como es bastante hojitas y vegetales, this is what I can do. I'm going to squeeze this lemon over it, right? Voila. And I'm going to drizzle some olive oil. Le puedo poner, le exprimo el limón y aceite de oliva encima, porque está el aceite de oliva, como es un aceite que no aguanta mucho fuego,
es mejor comerlo así cuando el plato ya está terminado, para que tenga los beneficios nutricionales. Y aquí tienes tus opciones. También lo puedes comer como un sándwich, 2 pedazos de pan, ¿no? Y lo puedes comer de esa forma también, como un sándwich. I like this. Jorge, you mind moving the skillet so I could look at it, the skillet to the side as possible, so we could look at that beautiful plate of yours. That looks amazing. Eso se ve bien bonito, bien rico. Okay. Any thoughts of the Jorge's 2 dishes? Folks, ¿alguna pregunta? Ahora sí podemos dejar abrir el micrófono. It look delicious. I'm hungry now. Thank you for sharing. You're welcome. So we're going to make sure that we send you the link to the recording. So that way you can share this with your folks, your participants there. And also we would like to have, get in contact with you so to see how many people have watched this video. And I see Juliet Jones there and some people there with some hairnets. Ooh, they're cooking. I want to know, can we hear what they're doing, please? Las personas que están en ese centro, they're on mute. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si son de un centro, vamos a enviarle el link de la grabación de este programa para que entonces se comparta con sus participantes allá en su centro y así también tener contacto con ustedes para que nos digan cuántas personas vieron y disfrutaron de esta presentación. So It looks very delicious, Jorge. It's a really, really good job. thank you. Yeah, I really like this dish. Normally I do croquettes, like salmon croquettes, and for that I use canned salmon. But now salmon burgers is a new dish addition to my menu. Usualmente, y las personas de mi cultura, pues yo sé que les gustan las croquetas de salmón y las hacen con salmón de lata. Y eso es lo que yo también aprendí mucho. En mi familia se comía. Y ahora con esta es una nueva adición a mi menú, hamburguesas de salmón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Jorge? No questions, but I do want to say it does look delicious. Thank you. I make salmon all the time, and I seldom make salmon burgers, but I do eat salmon, fresh salmon, a lot. Oh, okay. So, Yes. I put it in salads. I make it, I'll broil it. I've air fried it. I've baked it. Pan seared it. Yeah. So did this give you another idea? Yes. It is so I may simple. go home tonight and make it. Oh, nice. Yeah, nice. Are you going to use fresh salmon or canned salmon? I always use fresh salmon. I've tried canned, I've tried frozen fillets. It's just something about fresh salmon that just tastes totally different. I've tried so many different ways, but Yeah. I always eat fresh salmon. For salmon croquettes or salmon cakes, I'll use canned, but I prefer fresh salmon. Yeah, and this one is so versatile too. Like, so it can go either way. So this is what I like this recipe about that, because it can go either way. Yeah. Jorge, ¿quién nos patrocinó este evento? ¿Cómo? ¿Quién patrocinó este evento? Oh, sí, gracias. So, folks, we're coming to an end now, so wrapping this up. And so we want to thank our funders, the U.S. Department of Agriculture, the Health and Human Services, for their funding to present this to you.
and also via the New York City Department of the Aging. And again, my name is Jorge Yawal, and I am the nutritionist for the virtual smart living initiative that is currently bringing a lot of different programming for the community. So, para todos los que nos acompañaron hoy y le agradecemos mucho su atención. Este programa fue traído a ustedes por medio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los fondos vienen desde el Departamento de Salud y Salud Humana por medio del Departamento para las Personas Adultas de la ciudad de Nueva York. Le agradecemos mucho su atención. Mi nombre es Jorge otra vez y bueno, cheers.